Muy buenos días, muchas gracias a las personas que se unen con nosotros a partir de este momento. Yo soy Gustavo Delgado y hoy tenemos entrevista, tal y como habíamos anunciado, con don Olman Segura Bonilla, quien es ex rector de la Universidad Nacional y actual director del Centro Internacional de Política Económica, precisamente de esta casa de estudios. Don Olman es doctor en economía y bueno, ese es el tema que tenemos de discusión prácticamente que para todos los días y hasta en las reuniones de café es estar hablando acerca de la economía nacional debido a la crisis que no solamente es económica, ¿verdad? Es social y política, ¿verdad? La crisis que estamos atravesando en estos momentos. Gracias, don Olman, por estar con nosotros. Bienvenido. Un placer estar contigo, Gustavo, y poder comentar con los amigos radioescuchas de Canara y de todos los medios que van a escuchar este audio o este video. Don Olman, creo que es oportuno hacer un balance de la situación a hoy, ¿verdad? ¿Cómo analiza usted precisamente la situación actual de Costa Rica? Bueno, en lo económico, bastante cuesta arriba, como diríamos popularmente, bastante difícil, una situación compleja que se ha venido haciendo más y más complicada conforme va pasando el tiempo debido a que no se han tomado las decisiones que tenían que haberse tomado hace rato. Pero, como usted lo decía ahora en la introducción, se empieza a juntar con un problema que va más allá del caos social, digamos, del problema del desempleo y del problema del subempleo y el aumento de la pobreza, pues se junta con esta lamentable situación de los bloqueos y de los grupos, ya sea dirigentes locales o ya sean maleantes locales, como se ha anunciado también en los medios de comunicación, y como los mismos dirigentes del grupo de los bloqueos han tenido que reconocer que han perdido su liderazgo y su, Control, digamos, su digamos, manejo. el control, sí. Exacto, el manejo y el control de la situación. Entonces, la situación se pone mucho más compleja y tenemos que enfrentarla rápidamente porque se puede volver en algo peor. Ahora, gran parte de lo que está sucediendo, y subrayo, ¿verdad? Gran parte, no todo, tiene que ver por la situación económica que está experimentando la ciudadanía. Por medio, o desde antes de la pandemia más bien, ya veníamos arrastrando una situación económica delicada, con niveles de desempleo altos, ya para lo que es el promedio costarricense. Y ahora, bueno, llegamos a puntos que ya la alerta no es amarilla, sino es roja, ¿verdad? Y desemboca o desencadena pues el malestar popular de gran parte de la población y como resultado tenemos que ahorita estaba revisando y tenemos más de 30 rutas que en estos momentos, a hoy, están bloqueadas en el territorio nacional. Sí, bueno, y de nuevo, entonces esto afecta a la economía. Es como muy Vamos a raro, ver. perdón que le interrumpa, Juanman, pero tenemos problemas económicos y estamos paralizando la economía del país. Así es, o sea, vea que se busca solucionar el problema del desempleo, de la pobreza y el problema del déficit fiscal, pero para hacerlo se recurre a métodos que no son lo típico de la política y de las manifestaciones costarricenses. Se va a este tipo de bloqueos en diferentes puntos del país y afecta muchísimo más al sector productivo. Y alguna gente dice, no importa, afectemos el sector productivo, de por sí nosotros no exportamos, de por sí nosotros no importamos, etc. Y eso es absolutamente falso, es nada más una señal de la ignorancia de las personas que lo afirman, porque realmente el sector productivo es el que produce el 85% el 75% del mercado laboral costarricense. Entonces, si se afecta el sector productivo, las micro, pequeñas, medianas empresas y también las grandes, entonces simplemente las personas se quedan sin trabajo, se quedan sin poder producir y entonces tampoco le va a entrar dinero a las familias y tampoco esas familias van a poder ir a comprar al supermercado
o a la pulpería local o a donde sea, y entonces también afecta el desarrollo de la economía local. Realmente estamos yendo por el camino equivocado pensando que de esa manera vamos a resolver el problema. Nosotros en el CIMPE, en el Centro Internacional de Política Económica, y en la Universidad Nacional, veníamos insistiendo desde hace meses. Y aunque esto es historia, vale la pena retomarla, porque nunca es tarde cuando la dicha es buena, dice un adagio popular. Decíamos que hay que hacer urgentemente un nuevo pacto social en nuestro país, que hay que hacer un diálogo nacional, pero tiene que ser un diálogo nacional que de verdad ponga las cartas sobre la mesa, que ponga las alternativas de salida de la crisis, en donde todas van a ser difíciles. No es que hay, si alguien tuviese una receta fácil, simplemente probablemente la tomaría con rapidez la decisión. Pero todas las recetas para resolver el problema fiscal, por ejemplo, que ya alcanza para este año alrededor del 9% del Producto Interno Bruto, o por ejemplo de la deuda, que va a alcanzar un 70% del Producto Interno Bruto, entonces es compleja. Y tal vez, Gustavo, si me permite, voy a explicar en una manera, digamos, que yo creo que es sencilla. Suponga, usted o las familias en general, las personas que nos están escuchando, tienen que calcular cuánto va a gastar el mes entrante. Y bueno, para calcular eso, usted tiene que saber cuánto le va a ingresar, cuál va a ser su salario, cuál va a ser la plata que le va a ingresar, ya sea que está haciendo una consultoría, un trabajo, lo que sea. Y resulta que los gastos suyos son 55% por arriba de lo que le ingresa, usted sabe que se va a tener que endeudar. Pero si ya usted tiene una deuda enorme y tiene las tarjetas llenas y tiene la deuda de la casa y la deuda del carro, etcétera, usted ya empieza en un problema gigante de cómo hacer para gastar lo que tiene presupuestado que va a gastar. Bueno, el país, Costa Rica, para el año 2021, en este momento en la Asamblea Legislativa, hay una discusión de presupuesto y se van a gastar 11.4 billones de colones. Y de esos 11.4 billones, 55% no hay dinero de dónde pagarlo. Se tiene que recurrir a préstamos. Uno de los préstamos es el posible préstamo del Fondo Monetario Internacional, que además lo desembolsaría en 3 años. O sea que es apenas una pequeña parte. Pero eso nos da la oportunidad de tener el sello de calidad, el sello de prestigio y el sello de responsabilidad para poder pedir prestado en otros lados, en el Banco Mundial, en el BID, en otros lados. Para seguir pidiendo prestado, porque... Correcto, pero además para poder seguir trabajando, porque si usted no pide prestado, entonces va a caer en un caos. Por ejemplo, volvamos al ejemplo de la familia. Si usted dice, bueno, lo que voy a hacer es que no le voy a pagar a las tarjetas y no voy a pagar en este mes la deuda de la casa, ni voy a pagar la del carro, empieza usted a tener problemas de que pierde credibilidad, puede perder la casa, puede perder el carro, puede perder todo. En Costa Rica no es que se pierda la casa y el carro, sino que lo que hace es que pierde credibilidad y ahora si nadie le presta a nivel internacional, usted tiene que usar la plata del Banco Central, causar inflación, mover el tipo de cambio, o sea, se va a poner en peligro y entonces caemos en lo que nadie quiere caer, que es en esa situación de los años 80, que seguramente usted era muy bebé o no había nacido para ese momento. 4 años tenía, 4 años. Bueno, yo medio me acuerdo también de la cosa y sí me acuerdo que digamos, en cuestión de meses, el tipo de cambio se aumentó 5 veces, de 8 colones pasó a 40 colones. Si aquí solamente se piensa en una vez, cambiaría de 600 colones a 1.200. No se podrían pagar los aguinaldos, no se podría pagar los salarios, ni qué decir de las deudas. Entonces, sí hay que buscar una salida. Se puede buscar. Costa Rica tiene las mentes y el conocimiento técnico para poder buscar una salida. Lo que necesitamos es un liderazgo político que nos siente a todos los diferentes grupos a que acordemos ese nuevo pacto social
en donde, bueno, don Pepe, ¿qué más contradicción podía existir entre don Pepe Calderón, Manuel Mora, el Partido Comunista, Monseñor Sanabria, etcétera, ¿no? Y llegaron a acuerdos en esos momentos. Después de una guerra, ¿cómo puede ser posible que nosotros no podamos hacerlo en el siglo XXI? Ese es nuestro principal llamado. Excelente. Don Olman, aquí me quedo con varias consultas de lo que nos acaba de mencionar. En primera instancia, para el SIMPE, sí es necesario y es la vía adecuada la de establecer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que nos tire el salvavidas económico. No Bueno, hay opciones, no hay opciones, digamos, a nivel internas, como usted mismo mencionaba, Banco Central, por ejemplo, para ver si logramos resolver la situación entre nosotros. Bueno, vamos a ver. El SIMPE somos un grupo de economistas y no economistas en donde habemos de todo, de diferentes partidos políticos, de diferentes posiciones ideológicas y tenemos diferentes ideas. Hay compañeros que plantean que se debería recurrir a las reservas monetarias internacionales del Banco Central para solucionar el problema y que no hay ni siquiera que firmar nada con el Fondo Monetario. Yo lo que planteo, y lo hago en carácter personal, pero también mayoritario del SIMPE, es que nosotros tenemos que buscar cómo hacer las reformas estructurales de nuestro país con Fondo Monetario o sin Fondo Monetario, primero. Entonces, vamos a ver, quitémonos el mito de que si no firmamos con el fondo ya se solucionó el problema. O sea, yo veo a la gente en las calles gritando y en contra del acuerdo con el fondo. Digamos que el presidente dijera hoy, ok, ya no vamos a firmar con el fondo nada. ¿Y qué vamos a hacer? No se arregló el problema. Más bien el problema se hace igual o más grande. Entonces, la posición mía concreta, yo prefiero que lleguemos a hacer los arreglos y los ajustes internos del país, los acuerdos de este nuevo pacto, y que se recurra al Fondo Monetario, pero con una posición digna, no con el acuerdo que se había propuesto de parte del gobierno, pero ya eso de todas maneras lo quitaron. Ok, perfecto. Eso quiere decir también, don Olman, que la propuesta original, la que ya retiró el presidente que anunció el domingo, no estaban de acuerdo, por lo menos usted no estaba Sí, de acuerdo con ella. no, ahí ninguno estábamos de acuerdo. Nadie estaba de acuerdo. Creo que nadie Yo estaba creo de que acuerdo. nadie estaba de acuerdo. Claro, el mismo día que la anunciaron, ese mismo día en la noche, nosotros sacamos un pronunciamiento que nos parecía que era muy desequilibrada, que estaba muy cargada a la gente más humilde, más pobre, que era, en términos económicos, que era regresiva. Y a partir de ahí, la Universidad Nacional también insistió en una propuesta que venía haciendo, que la solicitó el Consejo Universitario, y a mí me tocó, conjuntamente con una compañera economista, Roxana Morales, exponerla en diferentes medios, y también se la expusimos al presidente el viernes. ¿Cuál fue la? Ajá, sí, por favor. No, debo decir que el presidente, don Marcelo Prieto, el ministro de la Presidencia, y doña Pilar Garrido, la ministra de Planificación, y un asesor económico de Casa Presidencial nos escuchó y nos solicitó la presentación de esa propuesta. Y en esa propuesta usábamos varios de los mismos mecanismos que ellos habían planteado, pero de una forma más progresiva, o sea, una forma que no afectara a la gente pobre. Por ejemplo, decían, hay que aumentar el impuesto de la renta de las personas que ganen más de 840,000 colones. Nosotros decíamos, no, la gente con 1.200.000, 1.200.000, 2 millones está demasiado endeudada. Ya lo sabemos en el país, tienen las tarjetas hasta arriba, tienen deudas de la casa, del carro, de otras cosas, y están asumiendo además familiares que quedaron desempleados o que quedaron con trabajos cortados. Entonces, planteábamos, sí, un aumento de la renta, pero solamente a las personas que reciben más de 7 salarios mínimos, o sea, como de 2,5 millones para arriba. Decían, un impuesto a las transacciones financieras, a todo en el banco. Nosotros dijimos, no se puede cargar a los cajeros automáticos, no se puede cargar a los salarios, no se puede cargar a las transacciones de menos de 1 millón de colones. Entonces propusimos un cambio en esa medida. Pero también insistimos por ejemplo, en que hay que
hacer una reingeniería con la deuda. Nosotros tenemos una deuda interna que alrededor del 70% es con entidades mismas del Estado costarricense, que debería cambiarse en cuanto a plazos y tasas de interés. Si ahí se rebaja, por ejemplo, la mitad el gasto, estaríamos ya generando un beneficio para el presupuesto del año entrante de alrededor de un 1%. Entonces, sería un beneficio muy importante. Y lo mismo con exoneraciones. Decimos que no se pueden quitar todas las exoneraciones, hay que revisarlas, pero que si se revisan y se rebajan a la mitad, solo eso genera alrededor de 1 billón de colones. Entonces, eso es un ingreso, o más bien es una reducción del gasto del gobierno central muy, muy, muy importante. Y así sucesivamente. ¿Venta de activos, La don lista es Holman? larga. ¿Qué No, piensan ustedes? nosotros consideramos que no, que en lo inmediato no se puede hacer venta de activos por dos razones. Una, porque eso toma tiempo, hay que hacer las valoraciones correspondientes de cuánto vale cualquier activo que se quiera vender. Pero además creemos que en la actualidad es como vender algo en donde por desesperación habría que venderlo y nos van a pagar cualquier cochinada y va a significar muy poquito para los problemas de la deuda que tenemos. Es que vea lo siguiente, nosotros tenemos que pagar 3.000 millones de dólares por año en los próximos como 10, 15 años. Solo en los próximos 2 años hay que pagar 11.000 millones de dólares. ¿A quién, perdón? 11.000 millones de dólares a los diferentes acreedores, tanto nacionales como internacionales, sobre todo nacionales. Y cualquier cosa que vendamos va a significar un monto muy pequeño, 300, 400 millones de dólares. Entonces, no le hace ni cosquillas, como decimos, al problema que tenemos. Entonces, no estamos tan de acuerdo en la venta de activos, por lo menos en lo inmediato. Ok, y don Holman, también me interesaría conocer la posición con respecto al IVA. Hay quienes dicen, no, es que en Costa Rica se paga muy poco IVA, ¿verdad? Entonces tenemos que emigrar, no sé, 15, 16%. Ahora leo propuestas que más bien vamos para atrás y se menciona la posibilidad de un IVA de un 9%. ¿Qué piensan ustedes sobre eso? Bueno, de nuevo, es como le decía hace un rato, o sea, nosotros pusimos un menú enorme, bueno, no enorme, pero un menú grande que se puede juntar con otras cosas, con otras medidas. Y de ahí hay que seleccionar un paquete. El tema del IVA, en efecto, en Costa Rica es menor que en muchos países. Hay países que es incluso hasta un 20%, pero nosotros creemos que hacía bien el gobierno al decir que no tocaba el IVA, porque es un impuesto pues bastante regresivo, es un impuesto indirecto que pagamos todos y todas. Más bien, si se llegase a plantear aumentarlo al 15%, por ejemplo, nosotros seríamos de la idea, o por lo menos yo soy de la idea, de que entonces habría que devolverle el IVA, digamos, a los 2 primeros quintiles, a la población más humilde, más pobre, y que entonces devolverle a ellos la plata digamos, de la canasta básica o algunas otras cosas. Creo que habrían formas de ir con ese impuesto, pero no es el más recomendable. Ahora, una cosa, Gustavo, que sí es clave. No hay mejor fuente de ingresos para el Estado costarricense que la reactivación económica. Si Buenísimo. nosotros reactivamos la economía, entonces ahí sí es cierto que los trabajadores, los empresarios, todo mundo pagamos los impuestos y entonces reciben ingresos. Además, cuando hubo superávit en Costa Rica fue que había un crecimiento del Producto Interno Bruto más alto que nunca. Entonces tengamos eso presente. Pero ¿cómo, don Holman? Esa es la gran duda, esa es la pregunta. ¿Cómo reactivar la economía? Bueno, nosotros hemos planteado varias cosas, desde por ejemplo, digamos, reordenar o reacomodar todo lo que significa las deudas del sector que está actualmente cerrado.
los comercios, los restaurantes, las cantinas, los bares, los hoteles, las actividades vinculadas con la cadena hotelera, todas han estado cerradas durante 3 meses, 4 meses. Esa gente no ha tenido ingresos, pero esa gente tenía deudas. Hay que volver a ayudarles y reestructurarles esa deuda. Eso implica, perdón, renegociar con los bancos. O sea, sería que el Desde luego, gobierno hable con los bancos. desde luego, exactamente. Y yo sé que el gobierno no manda a los bancos, pero el gobierno es el que nombra a los miembros de sus juntas directivas. Entonces, vea usted, el Banco Central incluso planteó inyectar alrededor de 700.000 millones de colones al bancos comerciales para recapitalizar o para capitalizar, mejor dicho, empresas que tuviesen problemas por el COVID-19. Y meses después los bancos dicen que ahí tienen la plata, no la han gastado, no, porque nadie les ha pedido. Pero ¿cómo les van a pedir si les manejan y les sostienen los mismos requisitos? Entonces hay que reacomodar los requisitos. O sea, a una empresa de hotel que usted le diga, mire, ¿cuál va a ser el flujo de caja suyo? ¿Cuánto van a ser los ingresos de los próximos meses? Si en este momento están los aeropuertos cerrados, o sea, no tiene turismo, o sea, ¿cómo va a ser? Entonces va a ser muy difícil que con las mismas condiciones y requisitos que tenían antes del COVID-19 puedan acceder a los créditos o al capital nuevo. Volvemos a un gran pacto, don Olman, porque Desde luego. esto es una gran negociación que se tiene que establecer. Desde luego, y hay que tener, por ejemplo, un fondo de avales en donde de repente también tiene que considerar que van a haber algunos que van a quebrar y que va a haber pérdidas. Entonces tienen que haber un porcentaje calculado de pérdidas posibles. Porque ahora, siguiendo con la reactivación, para poderle dar avales que puedan tener las empresas, préstamos, dinero de capitalización, tendríamos que tener una condición y es que vuelvan a contratar por lo menos a la mitad de los trabajadores que tenían antes. También hay que impulsar nuevos emprendimientos. Usted ha visto que muchísima gente ahora, como se ha quedado sin trabajo, entonces señoras, sobre todo mujeres, han estado emprendiendo, vendiendo cosas en el internet, vendiendo cosas en redes sociales, etc. Tejidos, chileras, de todo, de todo. Exacto, pero entonces, y lo hacen, digamos, sin el apoyo institucional. Hay que darles todo un apoyo institucional para que de verdad se puedan levantar. Igual hay que hacer, digamos, otras gestiones para empresas. Sí, adelante. Sí, es que, no, bueno, usted me está diciendo que unos incentivos para empresas. ¿Qué otros piensa? Perdón, porque ya le estaba atravesando el caballo con otra consulta. Ajá. Bueno, yo creo que hay que buscar formas innovadoras de presentar propuestas. Nosotros estábamos desarrollando una lista de propuestas, pero al final, como lo que nos insistieron en entregar fue una nueva fuente de ingresos, no continuamos con eso. Pero ahora en el SIMPE vamos a hacer un plan de reactivación para ver si es posible que también se le divulgue. Pues sí, es que yo veo que el gobierno está tan urgido de resolver el problema de las finanzas que no estoy viendo que está interesado o que ha dejado un tanto de lado el tema de la reactivación. Y como usted lo está mencionando, don Olman, una cosa va con la otra, ¿verdad? Necesitamos empezar a producir, que ese motorcito empiece a girar, el motorcito de la economía nacional. Pero ahorita lo único que se está pensando es ver cómo se logra pagar los próximos salarios, porque realmente yo creo que en esas estamos. Ahora quisiera preguntarle si usted está de acuerdo con que reactivación es enemiga de impuestos, de más impuestos. Y aquí traigo a colación el tema, por ejemplo, de impuestos a las cooperativas o quienes abogan por impuestos a las zonas francas, que creo que ustedes se pronunciaron con respecto a ello. ¿Qué piensa usted, al menos,
sobre esto, sobre reactivación y creación de nuevos tributos? Vamos a ver, sí, nos referimos a los dos. No puede ser posible que pensemos que para reactivarnos entonces tenemos que eliminar los impuestos de todo mundo. Al contrario, yo creo que deben manejarse y mantenerse las reglas del juego. Uno de los problemas grandes de una posible reactivación de carácter integral, de carácter de verdad envolvente, que articule componentes económicos, laboral y fiscal, y vea que le estoy mencionando las tres cosas: económico para las empresas, laboral para los trabajadores y fiscal para el Estado costarricense. Para que tengamos esa reactivación con esos tres caracteres, tienen que haber reglas del juego claras. Por eso no estamos de acuerdo en que se le exija el pago de tributos a las zonas francas, porque primero que nada producen 150,000 puestos de trabajo directos y como 80,000 indirectos. Ellas tenían las reglas del juego claras, las empresas internacionales o nacionales que están ahí colocadas firmaron contratos con el Estado costarricense que no se le pueden cambiar de la noche a la mañana. Es como que le cambiaran el suyo de la noche a la mañana en cuanto al trabajo o lo que sea. Entonces, sí creemos y recomendamos hablar con ellos, igual que hay que hablar con, por ejemplo, los fondos de pensiones y con los bancos comerciales y todo, y decirles: señores, estamos en una crisis, por favor, ayúdenos. En el caso con las zonas francas, decíamos, era posible llegar a hablar con ellos para pedirles una contribución voluntaria para las empresas que tengan más de 500,000 dólares de ganancia anual. Entonces, con un porcentaje parecido al que se paga de renta y que sea por un año. En el caso de las cooperativas, creemos que las cooperativas grandes y sobre todo las cooperativas que tienen que ver con el área financiera tienen excedentes suficientes y también podrían contribuir. Y que deberían conversar con ellos, porque es necesario que en esto salgamos entre todos. No se puede que solamente se cargue a un grupo. Y por último, yo creo que para reactivar la economía sí hay que pensar en que hay que pagar las cargas sociales. O sea, no, una de las cosas que tenemos que hacer es ver cómo mantenemos a la Caja Costarricense del Seguro Social, que está haciendo tan importante el trabajo en medio de la pandemia, y solo se puede mantener si hay pagos de salarios y hay pago de cargas sociales de parte de los trabajadores, ya sean cooperativas, sean zonas francas o sean trabajadores pymes o mipymes. Don Olman, casi que tenemos que irnos despidiendo, pero igual sobre esta línea de reactivación, ahorita lo que se está hablando en la Asamblea Legislativa y que generó ayer, al menos ayer, pues cierta discusión, es sobre la ley de empleo público, ¿verdad? Que viene a también hacer toda una reforma en la escala salarial y en las condiciones laborales de los funcionarios. ¿Ustedes qué piensan sobre eso? ¿Es el momento adecuado para estar también pues, reorganizando o rehaciendo las reglas del juego para el sector público? Bueno, ahí le digo, nosotros, por ejemplo, con el planteamiento de la Universidad Nacional, hablamos de la importancia de la renta global y también de atender y discutir la ley de empleo público, pero no llegamos a una eh, decisión clara al respecto, y no podría hablar en nombre de los demás, pero sí le puedo decir de mi parte que sí, yo creo que en este momento, como le dije, hay que hablar de todo, porque es el momento en donde de verdad tendríamos que ponernos de acuerdo de este nuevo pacto social. O sea, no puede ser posible que, no sé, una secretaria o un chofer gane 200,000 o 300,000 colones en una institución y en una institución hermana gane cerca de 1,000,000 o más de 1,000,000 de colones, haciendo lo mismo. Las mismas personas y hasta con los mismos años de laborar en uno y en otro lado. O sea, ¿qué justifica que un periodista, por ejemplo, como usted, tenga un salario no sé, y lo voy a decir, hay asalariados en el sector público
que ganan, digamos, 400,000 o 500,000 colones como un periodista y de otros que ganan 1,5 millones haciendo lo mismo Sí, sí. en diferentes instituciones. Entonces, y si lo comparas con la parte privada, también es muy diferente el ingreso. Algunos tendremos que, hay varias formas de hacerlo. Unos es pagar renta, otros es cambiar el tema de las anualidades y los pluses, pero el fin hay que discutirlo, porque si no, nunca se va a discutir. Sí, el problema es las posiciones cerradas, ¿verdad? También, donde Bueno, todo es no, o sea, no, no más impuestos, no negociación con el Fondo Monetario Internacional, no se toca a los empleados públicos. Entonces, ese no, no te da margen de negociación. Don Olman, tenemos que irnos, pero a hoy, sí. 8 de octubre, ¿cómo visualiza usted el futuro del país? Y no hablo del futuro del país a 10 años, hablo del futuro a cierre de año, hablo del futuro de este país incluso el mes de octubre, porque ahorita tenemos que ir contándolo todo de manera muy medida, porque realmente la incertidumbre es la que domina debido sobre todo a la pandemia, ¿verdad? Pero ¿cómo visualiza usted entonces la situación del país en este corto plazo? Bueno, usted lo dice bien, la incertidumbre es la que está dominando el escenario. Eso es muy lamentable y entonces pues nos obliga, digamos, a mantenernos con mucho cuidado. Sin embargo, en todos los ámbitos. Sin embargo, yo creo firmemente que sí es posible llegar a un diálogo si el gobierno, el presidente concretamente, decide llamar a una mesa de diálogo multisectorial, no a esa mesa de diálogo de uno en uno, sino multisectorial, en donde de verdad las personas representantes de los grupos legítimamente expuestos y que existan en el país estén sentados en esa mesa y puedan diferir. No hay que tener miedo a que vamos a diferir, porque ahí es donde se construye. En el disenso se busca cómo encontrar un consenso o un acuerdo mayoritario. Pero tiene que haber reglas del juego claras con respecto a eso. Y yo quiero también decir que no se le debe mentir a la gente. En este momento yo he dicho verdades que probablemente a algunas personas le incomodan, pero no se puede simplemente poner rótulos de no a impuestos, no al Fondo Monetario, no a tal cosa, creyendo que de esa manera vamos a resolver el problema. Yo quisiera hacer un llamado, terminar haciendo un llamado de verdad muy respetuoso a la población para que mantengamos la calma, para que volvamos a la vía costarricense del diálogo y del disenso en búsqueda del consenso o del acuerdo mayoritario, pero no puede ser posible que bloqueemos las calles y que cerremos de una manera prepotente y hasta matona y hagamos este desastre que está sucediendo en nuestro país. Don Olman, me quedo con ganas de seguir conversando y estoy seguro que las personas que nos están observando también de seguir escuchando. Pero bueno, el tiempo se nos ha terminado. Tendremos oportunidad, Dios primero, de seguir conversando y ojalá que en escenarios un poco más positivos también, ¿verdad? Es el deseo de Claro todos. que sí, yo espero que, sin embargo, que el final de esta conversación pues quede una sensación de que sí es posible salir adelante. Sí, excelente. Que esté muy bien. Gracias. Gracias a usted. Y gracias a las personas que nos acompañaron. El martes, perdón, Dios mediante, tendremos una nueva entrevista. En esta oportunidad, pues vamos a estar con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que acaba de ser reelecto. Así que ahí los esperamos. Muchísimas gracias. Que esté muy bien.